La tensión entre Estados Unidos y sus aliados estalla tras un polémico G7. El conflicto comercial que les enfrentaba hasta ahora sube en intensidad hasta convertirse en crisis diplomática. El conflicto comercial entre Estados Unidos y sus aliados del G7 ha escalado ya al nivel de una crisis diplomática tras una cumbre en Canadá ya de por sí muy difícil. Donald Trump se apeó del comunicado conjunto en el último momento colérico por las críticas del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a su giro proteccionista y le tachó de débil y deshonesto. Francia y Alemania expresaron su hartazgo respecto a la política incendiaria del estadounidense. La crisis comercial se suma a la ruptura unilateral del pacto nuclear de Irán por Washington y el adiós al Acuerdo del Clima de París. Hay que retroceder a la guerra de Irak para hallar un distanciamiento comparable, pero entonces el conflicto se canalizó a través de códigos políticos tradicionales, mientras que el actual inquilino de la Casa Blanca ha dilapidado toda convención. No tiene reparos en insultar al líder de un país aliado ante todos los públicos o acusar al mundo entero de robar a Estados Unidos. La cita había arrancado marcada por la polémica de los nuevos aranceles al acero y al aluminio impulsados por Washington a Canadá, México y la Unión Europea, que a su vez han reaccionado con represalias. Aún así, el grupo formado por los países más industrializados, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Japón, hizo concesiones para lograr alumbrar un comunicado conjunto que apelaba a la rebaja de aranceles de forma genérica, pactaba reformar la Organización del Comercio y reivindicaba un libre comercio recíproco y equitativo. Tanto el primer ministro canadiense como el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmaron que Estados Unidos estaba a bordo de ese texto. En la rueda de prensa de clausura, Trudeau se mostró crítico con Trump. Los canadienses somos amables y razonables, pero no nos van a avasallar, enfatizó. Consideró insultante que Washington haya usado el argumento de la seguridad nacional para subir los aranceles a sus productos, teniendo en cuenta, resaltó, que soldados de ambos países han luchado hombro con hombro en tierras lejanas en conflicto desde la Primera Guerra Mundial. Ataques a Trudeau. Trump conoció esas declaraciones a bordo del Air Force One y montó en cólera. Agarró su cuenta de Twitter y acusó a Trudeau de mentir, anunció que había pedido a sus colaboradores que no firmasen el comunicado de la cumbre y amenazó con nuevos aranceles también a los automóviles canadienses. Acto seguido, acusó al primer ministro canadiense de haberse comportado de forma dócil y suave en las reuniones mientras que en su rueda de prensa fue muy deshonesto y débil. Nuestros aranceles son una respuesta a sus tasas del 270% sobre los lácteos, exclamó. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, añadió ayer tensión en una entrevista en CNN en la que acusó directamente a Trudeau. Realmente, de alguna manera, nos apuñaló por la espalda. Fue una traición. En cuestión de segundos, puedes destruir la confianza con 280 caracteres de Twitter, lamentó el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas. Reconstruir la confianza, añadió, costará mucho más. Fuentes del Elíseo también expresaron su hartazgo por la dinámica que parece haberse establecido en las relaciones con Trump y recalcaron que la cooperación global no puede depender de rabietas y de frasecitas. Pero hoy por hoy, todo indica que la geopolítica en la era Trump sí depende de esa rabia, de esa pulsión que los estadounidenses se acostumbraron a ver en un programa de telerrealidad. Macron, el líder europeo que más se ha afanado en normalizar el trato con el estadounidense, resumió así los nuevos tiempos. Usted dice que al presidente Trump no le importa ese aislamiento, dijo a un periodista. Quizá, pero nadie es eterno, añadió. Suscríbete a este canal, y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarte de las últimas noticias.